Buenas noches, hermanos, el Señor les continúe bendiciendo. Qué bueno que el Señor nos esté dando las fuerzas necesarias para estos días. Queremos estar en las casas quietos. Esto nos está enseñando la paciencia. La Escritura del Señor dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces damos gracias al Señor por la fortaleza que nos está dando, la sabiduría, la prudencia de estar sometidos a los principios de prevención que el gobierno está dictando. Hoy vamos a continuar en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, en el párrafo donde el Señor habla sobre la purificación del templo. Voy a permitir leerlo para todos ustedes. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Encontró que en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas que estaban allí sentados. E hizo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos con las ovejas, bueyes, también desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, y no convirtáis la casa de mi Padre en casa de mercado. Entonces recordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consumirá. Y los judíos respondieron y le dijeron: ya que haces esto, ¿qué señal nos muestras? Respondiendo Jesús les dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto. Y dice aquí: creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Interesante esta palabra. Bueno, entonces hay algunos términos aquí que son, bueno, podrían ser extraños para nosotros. Aquí habla de la Pascua. La Pascua era una fiesta que celebraban los judíos, los israelitas, después de haber sido liberados de la esclavitud de Egipto. Ustedes conocen todo lo que el Señor hizo, las maravillas, los milagros y las plagas que también Dios envió sobre esta nación y el endurecimiento del faraón hasta que él los dejó libres. Dios envió plagas para mostrar su poder y su grandeza. Y al final ellos fueron libertados de la esclavitud en que se encontraban por más de 400 años. Muy bien, aquí hay algunas cosas que podemos tomar de enseñanza para nuestra vida práctica. Aquí habla de que los encargados del templo, los administradores de las cosas espirituales, se habían llenado de avaricia y se habían desviado de la verdadera adoración al Señor. Aquí dice que llegó un momento en que el templo se había llenado de comerciantes. Es bueno explicar que el templo está rodeado de un muro grande, un espacio grande, y todo eso se considera parte del templo. Además de eso estaba el lugar que era el altar, y estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Obviamente que nadie podía entrar al lugar santo ni al santísimo ni al altar siquiera, solamente los que estaban encargados por Dios para eso. Entonces la parte, digamos, externa del templo estaba constituida por varios patios. El primer patio que se podía encontrar era una explanada grande, espaciosa, era donde podían entrar los gentiles, los que no eran judíos, para poder ir a adorar. Bueno, en ese espacio era donde estaban ya los vendedores ambulantes, digamos así, vendedores de vacas, de bueyes, de ovejas y palomas. Y estaban allí, ya eso se había convertido en un negocio muy lucrativo. Ellos estaban vendiendo ovejas y animales para el sacrificio por facilitarle a los que fueran a adorar, no tuvieran que traer de diferentes países o de otras ciudades estos animales.
ellos también corrían el riesgo de que al traer ellos los animales, cuando llegaran y los revisaran, no cumplieran el parámetro del rito que pedían los sacerdotes. Entonces el sumo sacerdote de ese tiempo se había enriquecido, había puesto sus propios negocios a través de otras personas, ahora le llamamos testaferro, ¿no? Y familiares que tenían el negocio y que ellos certificaban que la oveja o que el buey o las palomas, ellos certificaban de que esos sí eran para adoración. Obviamente que algunos de esos animales no eran aptos para la adoración, ¿no? Pero como estaban certificados por los dueños del negocio, pues ya pueden imaginarse. Es doloroso que la adoración al Señor se convierta en muchas ocasiones en un medio de ganancia para personas inescrupulosas que realmente toman las cosas de Dios para ganancia personal. Eso es un peligro grande para los líderes que gobiernan o que estamos liderando las iglesias. Por otro lado estaban los cambistas de monedas, porque para poder las personas dar una ofrenda en dinero tenían que hacerlo en moneda litúrgica, o sea, moneda que era para la adoración al Señor. En ese tiempo se llamaba esa moneda siclo, que en este tiempo es la misma palabra shekel. Esta era la moneda que eran aceptadas para ponerla en el lugar de las ofrendas. Bueno, los cambistas lo que hacían era que las monedas del Imperio Romano y las monedas que venían de otros lugares tenían que ser cambiadas en monedas solamente para la usanza de la ofrenda al Señor. Bueno, como ustedes pueden ver, realmente esto se constituyó en un negocio personal. Había muchas personas lucrando allí, los cambistas y todo esto. Y se presenta el día de la fiesta de la Pascua, que se celebra a mediados del mes de abril. Jesús estaba allí, se dio cuenta y él dijo, bueno, esto se llenó de indignación, obviamente, de ira en su corazón, y él dijo, no, esto no está bien. Están diciendo que están adorando a Dios y no están adorando a nadie. Realmente lo que tienen allí es un negocio. Y dice la escritura aquí que él hizo un azote, él mismo lo tejió, y él agarró su azote y fue y comenzó a ordenarle a la gente: salgan de este lugar, ustedes están diciendo que están adorando al Señor y han convertido este templo en una cueva de ladrones. ¿Por qué cueva de ladrones? Porque yo me imagino la estafa que tenían que hacer al hacer los cambios de moneda. Estafaban a la gente, vendían animales que no eran realmente correctos y así los aceptaban porque el sumo sacerdote era el dueño del negocio. Bueno, haciendo una aplicación a nuestro tiempo, voy a referirlos a un texto en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 3, que dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, otras palabras, con engaño. Entonces, allá en el tiempo de Jesús, estas personas estaban usando cosas para comercializar la fe. En este tiempo se ha llegado al extremo, ¿no?, que dice Pedro aquí, y eran mercaderías de vosotros. Ya no son cosas, ya son personas. Ya la persona, estas personas pseudo religiosas, pseudo líderes o pseudo apóstoles están tomando a las personas como propiedad de ellos. De hecho, hay algunas personas, pastores, que venden el voto de todo el número de su iglesia. 1,000, 2,000, 3,000 votos los inscriben y venden por dinero el voto de esas personas, violando los principios de la verdadera vida cristiana, el verdadero principio de la palabra del Señor. Entonces, dice la Escritura que nosotros debemos huir de este tipo de personas que realmente hacen daño a la fe y son un mal testimonio para el pueblo de Dios. Por otro lado, al final el Señor, cuando hace el azote y saca a todas estas personas del templo, Él le está llamando están haciendo este lugar una cueva de ladrones realmente, estafadores.
están robándole a la gente su fe inocente de venir a adorar al verdadero Dios, lo están cambiando por dinero. Realmente están usando a la gente para eso. Esto no es agradable al Señor. Igualmente aquí se habla en la palabra que era un cumplimiento también en ese momento del Salmo 69:9, donde dice: el celo de tu casa me consume, la indignación me consume realmente. Esto no está bien, esto no es para hacer eso, esto no es para negocio, esto es para adorar al verdadero Dios. Entonces, cuando el Señor está sacando a los judíos, dice aquí la palabra, respondieron y le dijeron: ya que haces esto, ¿qué señal nos muestras? Y él les respondió y les dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. En el verso 21 dice: pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en las Escrituras y también en la palabra que Jesús le había dicho. Creyeron la palabra de Dios y creyeron lo que Jesús les había dicho realmente. Esto es algo importante para nuestra vida espiritual. No solamente tenemos la palabra profética más segura, escrita, pero también tenemos lo que Jesús enseñó con sus propias palabras, que nos da seguridad al pueblo de Dios. Estos señores, cuando Jesús les habló de destruir el templo, estaba hablando de su muerte en la cruz. Al hablar de su cuerpo, del templo, ustedes saben que en Corintios también habla de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Este es otro principio que podemos aprender aquí. El templo del Espíritu Santo debe usarse para la adoración al Señor. De hecho, la Escritura dice que somos templos del Espíritu Santo, donde habita el Espíritu Santo para siempre, dice la Escritura. El Señor le había dicho a sus discípulos: el Espíritu Santo que vendrá, que está con vosotros ahora, estará en vosotros para siempre. Todo creyente debe estar seguro de esto. Nuestro cuerpo fue hecho para adorar al Señor. También le había dicho a la mujer samaritana que en cualquier lugar donde estuviéramos podíamos adorar al Señor. Los que íbamos a adorar podíamos hacerlo en espíritu y en verdad. Esto significa que las personas que nacen de nuevo y reciben de Dios el Espíritu Santo vienen a constituirse en adoradores verdaderos del Señor. Somos adoradores del Señor cuando cantamos. No tenemos que hacer cosas especiales ni tener que ser grandes cantantes ni artistas de la farándula cristiana, sino que con adorar al Señor de corazón, con un corazón sencillo y humilde, es posible poder adorarlo. Entonces aquí encontramos que la adoración al Señor puede ser tomada para negocio, para avaricia de las personas, pero los creyentes, nosotros tomamos la adoración al Señor de verdad, de corazón, un espíritu sencillo y humilde. Les invito entonces hoy, que es tiempo de oración, tiempo de buscar al Señor, que en nuestro corazón podamos adorarle en espíritu y en verdad. Que cuando estemos a solas y estamos cantando, lo hagamos para el Señor con toda alegría y gozo y sencillez de corazón. Y guardarnos de los falsos líderes que están tomando a la iglesia como un medio de ganancia. Y aquí la palabra dice avaricia. Voy a leerle lo que dice aquí en 1 de Pedro 5:3. 1 de Pedro 5:3. Dice: pastoread el rebaño de Dios entre vosotros. Dice aquí: velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere el Señor, no por avaricia del dinero, sino con un corazón sincero para el Señor.
Dice, tampoco teniendo señorío sobre los que han sido confiados a ustedes, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y aquí dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Pero fíjese que aquí dice el príncipe de los pastores. ¿Eso qué significa? Que los pastores, los que tenemos la responsabilidad de cuidar las ovejas del Señor, también tenemos un pastor. Como dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Los pastores tenemos que ser pastoreados por el príncipe de los pastores. Y si estamos pastoreados por él, nunca vamos a tener la tentación de estar usando a la iglesia como un medio de ganancia personal. El Señor tenga misericordia de nosotros, los líderes, los pastores, de caer en esa contradicción tan mala delante de Dios. Hermanos, Dios les bendiga y les animo a que sigan orando con un corazón sencillo, sigan adorando al Señor, cantando con alegría en vuestros corazones, guardando sus corazones con una esperanza gloriosa. Estamos todos los días, ustedes saben que antes que pasara esto, siempre hemos enfatizado que el Señor Jesús va a regresar por segunda vez y que nosotros como pueblo de Dios debemos estar velando todo el tiempo. Y velar significa orar, ayunar, humillarse delante de Dios, confesar los pecados, estar preparado para la venida del Señor. Hermanos, el Señor les bendiga ricamente. Yo sé que Él tiene su protección sobre vosotros, sobre todos ustedes. Dios les guarde a cada niño, cada joven, cada adulto, anciano. Queremos bendecirles en nombre del Señor. Voy a orar y nos despedimos así de esta manera. Padre Celestial, en esta noche, Señor, queremos darte muchas gracias por tu presencia con nosotros. Señor, gracias por tu palabra que nos da vida. Tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que alcanza para lo que tú la enviaste, Señor. Ella siempre produce el fruto por lo cual tú la envías a nosotros. La tomamos hoy como una enseñanza. Estamos leyendo en todo el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, y queremos aprender todas las cosas que tú has enseñado, recordar todo lo que tú has enseñado en tu palabra. Gracias por tener las escrituras, por poder leerlas con libertad. Señor, queremos orar por las personas que han sido afectadas en nuestra ciudad por este virus. Rogamos por su salud, su restauración completa, Señor. Y no solamente por esto, sino por los que están enfermos por otras causas, otras enfermedades. Tu poder de sanidad sea sobre ellos ahora, Señor. En el nombre de Jesús, como iglesia, clamamos por sanidad y restauración de las personas que están en las clínicas u hospitales, en tratamientos, en cuidados intensivos. Padre, que tu Espíritu Santo alcance a estas personas y les convenza de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Tú puedes hacerlo aún inconsciente a la persona. Tú puedes hacer maravillas y milagros. Señor, pedimos tu protección y que nos des sabiduría para ser prudentes y guardarnos y no estar saliendo, Señor, de manera imprudente cuando no es necesario. Por favor, a las hermanas y hermanos que están en sus trabajos de enfermeros, de médicos, extiende tu mano de poder sobre ellos, Señor. Darles una protección extra especial sobre ellos para que no sean contaminados de este virus, Señor. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. También recordamos a Helen, Señor. Ella está pronto para dar a luz, Señor. Bendícela y prospérala en este tiempo, que los médicos que vayan a atenderla sean también prudentes y con mucha sabiduría puedan hacerle una buena atención mientras esté en la clínica, Señor. Protégela a ella y al bebé de todo mal, Señor. En el nombre de Jesús te encomendamos en tus manos, para la gloria de tu nombre. Amén.